esta semana de lucha contra el cáncer, saludando la iniciativa de la DIRESA y del Hospital Santa Rosa para poder tener este enlace y sea de conocimiento público y continuando con las estrategias de lo que es prevención en cáncer, en los diferentes tipos de cáncer que manejamos. Bueno, yo soy el oncólogo clínico, el doctor Luis Alberto Sánchez Vilela, que está trabajando en el Hospital Santa Rosa, ¿no? Bueno, mi especialidad la hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, soy natural de Piura y he venido para mejorar y un poco consolidar un poco el manejo que se está llevando en la parte de oncología de Piura, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la presentación de una parte muy importante dentro de los tipos de cáncer que tenemos y sobre todo por la frecuencia y la prevalencia que tiene este cáncer, ¿no? El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones, ¿no? Y sobre todo, como se ve en la imagen, bueno, es un cáncer silente, un cáncer que no avisa y que muchas veces los síntomas se presentan en etapa avanzada, ¿no? Entonces, de allí el diagnóstico, digamos, y la motivación de hablar de este cáncer, del cáncer de próstata. Bueno, su signo del azul, el color azul que representa el cáncer de próstata. Bueno, nuevamente, lo que más que todo esta charla está orientada a brindar una información del diagnóstico y de la prevención y qué conocemos de prevención y cuánto pues, tenemos claro esto, ¿no? Conocer los factores de riesgo de cáncer de próstata para poder tener un poco más de énfasis. Entonces, primero que para prevenir, si bien es cierto en las personas adultas, sí se puede prevenir en cáncer, más no en los niños, pero no se puede explicar muchas causas en cuanto a por qué se produce el cáncer, ¿no? Pero sí los estudios nos demuestran que determinados factores, eh, que algunos modificables y otros no, pueden incidir en que se presente el cáncer en las personas, ¿no? Entonces, lo que estudiamos son patrones de enfermedad en la población para conocer estos factores del ambiente, factores, digamos, de genéticos, factores de diferente índole que muestren la probabilidad de desarrollar de cáncer, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la finalidad? Es de que mientras yo tenga uno o más factores de esto, la probabilidad de tener el cáncer va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que va a incidir más en la presencia. Entonces, empezamos. ¿Cómo definimos esta enfermedad? Bueno, ¿qué es el cáncer? El cáncer es el conjunto de enfermedades, digamos, relacionadas al proceso de crecimiento y diseminación descontrolada de las células, ¿no? Que en determinado momento generan mutaciones y generan alteraciones genéticas a nivel del ADN y que dentro de ello generan cambios en la estructura conformacional y en las funciones, ¿no? Como son, por ejemplo, la muerte celular programada llamada apoptosis, que no se da y permite la proliferación de estas células y la formación de los tumores que de no tener un tratamiento en un tiempo prolongado pueden llegar a la metástasis y a la generalización de la enfermedad y a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, como sabemos, tenemos cáncer de cualquier zona del cuerpo y también suele invadir tejidos circundantes, ¿no? Entonces, acá la gráfica solo muestra cómo son estos cambios que inicialmente en etapa de hiperplasia, digamos, son antes de llegar a formarse cáncer y displasia, es donde nosotros debemos de tratar de llegar al diagnóstico para tratar de prevenir que llegue a conformarse el cáncer propiamente dicho, ¿no? Entonces, dentro de lo que tenemos nosotros, tenemos primero que conocer en cáncer de próstata nuestro órgano, ¿no? En el varón. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga, delante del recto, y tiene una conformación muy cercana con muchos nervios y que pasan circundante a ella, ¿no? Además, también por delante se encuentra las vías urinarias y lo principal es que nosotros tengamos esa capacidad de distinguir anatómicamente dónde se encuentra. Entonces, la función prostática, ¿para qué nos sirve la próstata? La próstata sirve porque la principal función es mantener vitales a los espermatozoides, o sea, es el alimento de los espermatozoides y relacionados a su función adecuada con la fertilidad masculina, ¿no? Entonces, la secreción digamos, dentro de la próstata genera una proteína que es el PSA, que más adelante vamos a comentar, que es la que se encarga de generar esta nutrición hacia los espermatozoides. Entonces, ¿cuánto conocemos a nivel mundial del cáncer de próstata? Bueno, dentro de eso, como muchos otros cánceres, bueno, en términos general, es muy frecuente, más frecuente a nivel mundial en ambos sexos, sería el cuarto,
después de pulmón, mama y otros cánceres generales. Y bueno, exactamente la prevalencia de 7.1%, ¿no? También tenemos nosotros que también dentro de la mortalidad también es uno de los que causa mayor mortalidad, no siendo el principal, pero es muy frecuente la prevalencia de esto, ¿no? Entonces, como dijimos, ocupan a nivel mundial el tercer lugar de prevalencia, como dijimos, y también la mortalidad es alta, ¿no? Siempre es importante saber que es la segunda causa, digamos, de muerte a nivel del Perú, por detrás del cáncer de pulmón. Y el riesgo de diagnosticar cáncer de próstata, bueno, vamos empezando a entender que si, por ejemplo, yo tengo un familiar de primer grado, mi riesgo de tener cáncer de próstata es 2 veces. Y si tengo más de uno, más de un familiar, tengo hasta 4 veces el riesgo. ¿Cómo se multiplica el riesgo, no? En el Perú, a nivel local, digamos, todos los años, a partir del 2018-2019, se diagnostican 7,000 casos de cáncer de próstata nuevos, ¿no? Esa es la incidencia actualizada que hay, ¿no? Mucho más que en mama, mucho más que en estómago, mucho más que en cuello uterino. O sea, es bien alta la frecuencia de diagnóstico y prevalencia en el Perú. Y también tener en cuenta que por lo menos 12.7 casos por 100,000 habitantes se encuentran, ¿no? Si comparamos con otros sitios, el cáncer de próstata en Perú no es el más prevalente como en otros sitios, pero sin embargo genera una alta frecuencia dentro de nuestro país, ¿no? Bueno, esto es para entender cómo ha ido desde el 2008, cómo ha ido la incidencia aumentando de cáncer de próstata según el Globocan, cómo era antes, y era también por la falta de diagnóstico, ¿no? De estrategias diagnósticas que en el tiempo han ido mejorando y se puede determinar ahora mucho más, ¿no? Ahora, pero si nos comparamos, y esto es lo principal, si nos comparamos con otros países, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos se diagnostica en etapa temprana, en estadio clínico 2, y ahí viene la causa de la mortalidad? ¿Por qué en ellos no existe la mortalidad? ¿Por qué? Por el diagnóstico y la prevención, el diagnóstico temprano y estas estrategias que empezaron ya hace décadas ellos a tomar, pero digamos con una mayor capacidad de concientización y que bueno, y que les rindió resultados y que hizo que la mortalidad bajara, ¿no? En cambio nosotros, como se puede ver en la gráfica, el diagnóstico es en el estadio clínico 4, o sea, cuando la enfermedad está más avanzada, y de eso se trata, o sea, no se está realizando específicamente las estrategias de prevención no están dando sus frutos aún. ¿Por qué? Porque tenemos que concientizar a que nuestros hombres se puedan, a los hombres de la población, se puedan hacer sus estudios de tamizaje. ¿Y en qué consiste? En 2 herramientas principales, ¿no? El tacto rectal y lo que es también el PSA, ¿no? Ambos, la logística se puede mejorar el PSA, pero el tacto rectal viene, digamos, en una estrategia de concientizar para poderse realizar, ¿no? No se está realizando el tacto rectal a los varones, por eso es que no se están dando estos diagnósticos tempranos. Entonces, como vemos en esta gráfica, cómo ha ido en el tiempo, digamos, los diagnósticos, vemos que seguimos estando, digamos, diagnosticando pacientes en etapa tardía, en muchos casos, pero con las nuevas estrategias, poco a poco, digamos, se ha podido un poco en estadio clínico 2. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Entonces, tenemos los factores de riesgo. Vamos viendo, ¿no? La próstata, al igual que la glándula hormonodependiente, ¿no? Entonces, los tratamientos van a ir destinados ahí. Entonces, tenemos que tener claro eso y de allí la forma de las células que tengan la glándula prostática también es importante saberlo. Y los factores de riesgo que tenemos que tener bien claros son factores de riesgo modificables y no modificables. Y en base a eso vamos a ir hablando de la edad, de la raza, de la herencia, o sea, la presencia de genes que hacen que este cáncer sea hereditario, como es el gen receptor de andrógeno, el gen de citoquina 6 y 7 y un gen de la reductasa, así como la dieta y el consumo de algunos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, empezando por la edad, de por sí, la edad está demostrado incrementa el riesgo de cáncer de próstata. A mayor edad, tengo mayor riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Y cómo va ese incremento?
según los estudios dice que es casi imperceptible en menores de 40 años, ¿no? 1 de cada 10.000, pero a partir de los 40 y 59 es cuando empieza a aumentar exponencialmente el riesgo. Entre 40 y 60, 1 de cada 103, y entre 60 y 79, 1 sobre 8, ¿no? Es la tasa del incremento exponencial en cuanto a la frecuencia del cáncer de próstata, ¿no? Que aparezca. Entonces, esto es bien claro, tener claro la edad, ¿no? A partir de los 50 años, digamos, es el pico, la elevación que empieza a darse en los pacientes para cáncer de próstata. Bueno, la historia familiar también, ¿no? Depende de la relación de los familiares que habíamos hablado, de cuánto es la frecuencia, que si habían familiares, un familiar directo era doble y si habían más de 2 era hasta 4 veces más, ¿no? La edad a la que fue diagnosticada el familiar también es importante, que como vamos a ver, la edad es bien importante porque mientras más temprano sea el cáncer de próstata diagnosticado, un familiar con cáncer de próstata diagnosticado más temprano, mayor es el riesgo. La raza también, ¿no? Las personas con raza negra o de raza negra, los afroamericanos, tienen hasta un 60% más de incidencia de cáncer de próstata que los de raza blanca, ¿no? Y eso también ha sido demostrado en tantos estudios, donde viendo que personas con raza negra están más susceptibles de tener cáncer de próstata, ¿no? También tenemos las dietas ricas en grasas y los tratamientos con hormonas también. Entonces, empezando por allí, hay cosas que tenemos que tener claras para nosotros poder incidir, digamos, y más que todo en los estudios de prevención, viendo es esto, ¿no? Si tiene un paciente es de raza negra, si tiene una edad, digamos, ya mayor de los 40 años, ya empezar a hacer la vigilancia y posteriormente los exámenes. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, tener claro que en general es bien raro que el cáncer de próstata no sea adenocarcinoma. ¿Qué quiere decir? Que el 95% son adenocarcinomas. Por eso, por lo general, el manejo es uniforme en todos, porque por la probabilidad, digamos, de que sea un mismo tipo de estirpe, que es el adenocarcinoma. Entonces, la mayoría de neoplasias, como le dije, son de crecimiento lento, y el diagnóstico precoz mejora el pronóstico. ¿Y por qué mejora el pronóstico? Porque voy adelantando que el cáncer de próstata existe también en personas que tienen PSA normal. Entonces, si tienen PSA normal, entonces con el tacto rectal yo voy a poder identificar si hay algo diferente, hay un tumor, alguna lesión. Entonces, independientemente, digamos, que el PSA esté normal, no me garantiza necesariamente que pueda haber un tumor en la próstata, ¿no? Entonces, es una herramienta complementaria junto con el PSA. Entonces, el 70% se instaura en la zona periférica, ¿no? Como anatómicamente vamos a ver, en la zona periférica, digamos, es precisamente la zona donde es más susceptible al tacto rectal. Entonces, donde con el tacto rectal se puede identificar mejor el tumor y es donde está más frecuente el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia se trata de una afectación multifocal porque puede presentarse en varios sitios de la próstata. Entonces, si vemos en cuanto a la frecuencia dentro de la próstata, vemos que la zona periférica, por donde se puede hacer el tacto rectal, digamos, es la zona posterior, ¿no? Y en todo caso está en el 70-80% de frecuencia encontrada, ¿no? Entonces, es bien susceptible de que por la misma frecuencia el tacto rectal sea bastante satisfactorio en cuanto a resultados. La zona transicional un 20 a 25% y la zona central de un 5 a un 10%, ¿no? Mucho menos frecuencia. Entonces, el diagnóstico se basa en los hallazgos, ¿no? Sobre todo en el tacto rectal y los marcadores tumorales, como es el PSA en este caso, que es un valor predictivo para cáncer de próstata, los estudios de extensión y los exámenes de rutina, y bueno, y los síntomas del paciente, que no debemos esperar a que lleguen. Acá, como vimos, el diagnóstico por imagen es, bueno, también se puede hacer una ecografía, pero precisamente la biopsia se hace por vía ecográfica transrectal, se explora en busca de la glándula prostática y se identifica, ¿no? Y lo que se hace, bueno, se toman las muestras, ¿no? Como vamos a ver, la muestra se toma en 6 sextantes, se divide la próstata en 6 sextantes y se toma en cada uno una muestra y se envía a patología, ¿no? El tamaño también anormal de la próstata, bueno, es una de las herramientas que es el tacto rectal, el tacto digital rectal, ¿no? Entonces, el paciente también tiene una clínica
preferible es identificarlo en tamizaje, porque es, digamos, es el estadio clínico más temprano, es asintomático al inicio de la enfermedad. Pueden haber por ahí un síntoma de irritación o obstrucción, pero ya en enfermedad avanzada los síntomas presentados son el dolor óseo, porque puede haber de repente alguna metástasis, anemia, porque ya está habiendo consumo de la hemoglobina, o el edema de miembros inferiores en enfermedad avanzada por el consumo de proteínas también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Entonces, como nuevamente les recalco, por lo general no hay sintomatología. El 70% se desarrolla en zona periférica, no genera mayor sintomatología, ¿no? Porque está, digamos, en la zona periférica. La zona periférica no está la que está más cerca de la uretra. Entonces, por eso es lo que no genera sintomatología. Entonces, los síntomas locales cuando se presenta son de desnituria, orina en la noche, dolor al orinar, retardo al inicio de la micción. O sea, estoy intentando empezar a orinar y no se empieza a orinar. Disminución en la fuerza del chorro, chorros cortos, chorros que no tienen, digamos, una fuerza para la micción, que estoy reteniendo la orina. El goteo también postmiccional, se termina de miccionar y se sigue generando goteo por la uretra, la sensación de vaciamiento completo de la vejiga, como que orino poquito y todavía me siento lleno. Entonces la emisión de la orina también, o el semen, cuando hay relaciones sexuales, también aparece sangre después de la relación sexual, ¿no? En general, con el semen, ¿no? Sale el semen con sangre y también la disminución de volumen no es la misma, digamos, eh, la misma cantidad de semen que sale después de la eyaculación durante la relación sexual o inclusive molestias durante la erección, ¿no? Los dolores. Todos esos síntomas son múltiples síntomas, como vemos, pero que ya hablan no específicamente, digamos, de un cáncer de próstata, pero sí hablan de que también pueden presentarse, son síntomas superpuestos con enfermedades de la próstata. Entonces, al igual que las otras enfermedades de la próstata, los síntomas se superponen. Entonces, de por sí, si hay algún problema prostático, tiene que hacerse el seguimiento adecuado para poder diagnosticar si hay por allí algún signo de que se pueda estar instalando un cáncer de próstata. Entonces, el diagnóstico temprano se basa en el tacto rectal. El tacto rectal es, digamos, es no doloroso. Bueno, se hace por lo menos una vez al año, según el protocolo. Bueno, es una herramienta de fácil acceso, ¿no? Todos podemos acceder al tacto rectal, no se puede sustituir. La edad que recomienda la Asociación Americana de Urología es 50 años y siempre si hay factores de riesgo, se puede hacer a partir de los 40 años. Factores de riesgo, digamos, factores de riesgo que tenga un familiar que haya tenido cáncer directamente, o sea, por ejemplo, el padre, y que a la vez este cáncer se haya diagnosticado por debajo de los 60 años, entonces es una edad más temprana, entonces allí, digamos, la edad más indicada es a partir de los 40 años, ¿no? Y de los 45 años, si esta edad fue, digamos, un poquito más posterior a los 60 años, ¿no? Siempre y cuando tenga un familiar directo. Ahora, y de allí, también pacientes con síntomas urinarios de todas maneras, ¿no? El examen no dura más de 10 segundos, es un examen rápido donde se explora la glándula prostática, el tamaño, la forma, el contorno, los bordes, si está dura, si hay presencia sobre todo de un nódulo. Un nódulo en la próstata implica que el paciente debe tener, bueno, más el PSA, ya podría tener la sospecha de una tumoración maligna, ¿no? Bueno, la evaluación y la posibilidad de la neoplasia, como vemos acá, el tacto rectal se realiza. Acá vemos cómo se hace el tacto rectal y cómo se presenta de acuerdo a cada crecimiento tumoral. Acá se divide en 4 cuadrantes. Cada cuadrante específicamente nos da un estadiaje para ver el tamaño del tumor. Cuando se ve el tamaño del tumor recién empezando, el tacto rectal también muchas veces no es sospechoso, no se puede palpar nada porque el tumor todavía está adentro, no es perceptible. Cuando vemos que también que cuando ahí a partir de 2, nosotros sí podemos empezar a detectar el tumor en la próstata, ¿no? A nivel de T3,
ya es más perceptible y a nivel de T4 ni qué hablar, ¿no? Es detectable el tumor de la próstata. Entonces, el diagnóstico diferencial, como dije, por los mismos síntomas que se superponen, también puede ser por hiperplasias benignas de la próstata, los mismos cálculos que se encuentran en la próstata, las prostatitis y anomalías en el conducto eyaculador y la vesícula seminal, ¿no? Se puede ver cómo se hace el tacto y cómo se llega con la pulpejo de los dedos, se llega a palpar la próstata, ¿no? Entonces, como les dije, no solamente es el tacto rectal, sino también es el PSA. El PSA, su función es una proteína que va a ayudar a licuar, digamos, el semen de la vesícula seminal, evitar que se formen coágulos, ¿no? Se mide por muestra de sangre. ¿Por qué? Porque, digamos, el PSA en pequeñas cantidades es detectable en sangre. Entonces, el aumento del PSA en la sangre indica que hay alguna anormalidad en la glándula prostática, que no debe suceder, y la prueba es barata, bueno, es inocua y bueno, no es específica nuevamente para cáncer de próstata porque también se puede elevar en muchas difusiones prostáticas, pero digamos es un marcador predictivo porque en determinados valores elevados, como vamos a ver, ya puede indicar la presencia de un cáncer de próstata. Entonces, eh, la ausencia, como le digo, va a variar dependiendo también de la edad. La mayor edad, el PSA, el rango de normalidad puede elevarse, así como la raza y también el volumen prostático. Entonces, también es importante darse cuenta en el monitoreo, no solamente en tomar, saber si mi PSA está normal, sino en el monitoreo anual cuando se hace el tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que hay una velocidad de, digamos, de incremento del PSA, que es en personas sin hipertrofia prostática, o sea, sin aumento de tamaño de la próstata, de 0.04 nanogramos al año. Y en varones con hipertrofia prostática es mayor, ¿no? Es hasta 5 veces mayor, hasta 0.27. ¿Qué quiere decir? Que si de un año a otro aumenta entonces el valor, por ejemplo, de 1 aumenta a 2 o a 3, entonces ya implica que yo tengo que hacer un seguimiento. Si estaba normal, bueno, hacer un seguimiento más cercano, un control más cercano, ¿no? Bueno, y digamos la enfermedad prostática, bueno, es el factor más importante, medir los niveles de PSA, ¿no? Entonces, acá vemos, como vemos, hay valores diferenciados un poco dentro de la normalidad misma para las personas, dependiendo de por ejemplo, de la raza, la especificidad y la sensibilidad. Los rangos de normalidad van a depende de la raza y depende también, como se puede ver, de la edad. Y como se puede mostrar, a mayor edad el rango de normalidad puede incrementarse. Por ejemplo, en los 40 años, en raza blanca puede ser hasta 2.5 y en raza, bueno, y a los 70 años es hasta 6.5, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos mostrar en esta imagen. Entonces, lo diferente acá, por ejemplo, acá, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer? Mira, nuevamente, vemos los valores de PSA. El valor de PSA normal, digamos, de 0 a 2, el riesgo de probabilidad de tener cáncer es 1%, es casi nada, casi negativo. Cuando es de 2 a 4, la probabilidad de tener va a ser un 15%. ¿Qué quiere decir? Que un 15% de personas tienen cáncer de próstata con un PSA normal. Entonces, allí viene el complemento con el tacto rectal. Si es 4 a 10, entonces no es un valor, digamos, ya no es un valor normal, pero hay un 25% de entre 4 a 10, o sea, 1 de cada 4 personas con este valor tiene cáncer de próstata. Y si es mayor de 10, preocuparnos más porque la mitad de los pacientes con un PSA mayor de 10 se les ha encontrado cáncer de próstata. Entonces, ven cómo el PSA es un predictor para cáncer de próstata. Entonces, ¿qué tan importante es el implementar, digamos, la herramienta del uso del PSA, ¿no? Bueno, y nuevamente vemos cómo es el uso de PSA con tacto rectal y cómo se hace acá, por ejemplo, podemos ver la sensibilidad y especificidad de manera individual. El tacto rectal, la especificidad me da un 49% y el PSA mayor de 4 un 63%, o sea, ambos rondan uno el 50 y otro el 60%. Entonces, no es, digamos, no me da una seguridad, pero si yo uno ambos, o sea, es complementario el PSA más el tacto rectal, sí me da una mayor seguridad de hasta un 90% de especificidad, ¿no? Entonces, vemos cuál es la importancia de la especificidad en cuanto a realizarse estos estudios complementarios, ¿no? Tanto el tacto rectal como el PSA. Y digamos,
la esencia es de hacerlos ambos juntos. Entonces, ¿cómo yo hago un algoritmo para yo orientar mi diagnóstico, ¿no? Entonces, primero mi tacto rectal, si mi tacto rectal está normal o si está normal. Si está normal mi tacto rectal, también miro mi PSA. Si mi PSA es normal, hago mi control anual. Si mi PSA está normal, entonces miro los valores más o menos, ¿no? Pero en ambos casos, con un PSA normal y, digamos, me orienta a mirar cómo está la próstata para poder yo pedir mi biopsia por endoscopía transrectal. Y si está normal, en todos los casos con el tacto rectal también tengo que pedir una biopsia con biopsia ecográfica transrectal. Entonces, todos los pacientes con tacto rectal sospechoso y elevación del PSA deben realizarse una biopsia prostática, que es para tener la seguridad de que no hay cáncer de próstata. Entonces, lo importante es hacer una biopsia segura y precisa. Había dicho, esto es con la forma como se hace la biopsia guiada por ecografía. En la próstata se le hace ecográficamente una división imaginaria en 6 sextantes, que van la base, la parte media y el ápex, y se toma la muestra en cada uno de los sextantes. O sea, se toman 6 muestras en total. Eso se envían a patología y la patología me va a reportar de cada muestra los sextantes si se encontró o no el adenocarcinoma de próstata, que como dijimos es en el 95% más frecuente. Ese es el examen, el prototipo normal. En algunos sitios, en otros países se hace inclusive extendido. Y no se toman 6, sino se toman 12 muestras, 12 sextantes, 12 partes se divide la próstata. Ahora, y cada sextante se le va a hacer un reporte. A manera para que entiendan, nosotros en oncología en general utilizamos la escala de Gleason. La escala de Gleason, digamos, es una escala patológica que me va a diferenciar los tipos, las células, o sea, la diferenciación celular dentro de la muestra, ¿no? Entonces vemos que esto se hace se divide en grados, se hace una gradación del 1 al grado 5, donde el grado 1 son las células lo más cercanas que están a la normalidad, a una célula prostática normal, y el grado 5 va a ser, digamos, lo que está más desdiferenciado, o lo que menos se parece a una célula normal. Entonces, los informes cuando nos llegan de patología, nos informan precisamente, ¿no? El Gleason, y nos dicen, por ejemplo, este paciente tiene un Gleason, o sea, por cada sextante, ¿no? Pero y se informan dentro de cada zona, de cada sextante, se informa, digamos, un Gleason de 2 componentes, por ejemplo, 3 más 4 o 4 más 3. La inversión va a depender de la mayor cantidad, digamos, de la diferenciación del grado que se vea. O sea, si son las células, digamos, hay mayor cantidad de grado 3, se pone el grado 3 primero, y si es mayor cantidad de grado 4, se pone el grado 4 primero. Entonces, depende de eso, es como se informe. Ahora, entonces, de cada sextante se hace ese informe, ¿no? Por ejemplo, el sextante 1 tuvo un Gleason de 3 más 4, el sextante 2 Gleason de 4 más 3, y así sucesivamente. Entonces, así es como se informa, digamos, el informe patológico viendo la diferenciación. ¿Y sirve para ver esto? Sí. ¿Por qué? Porque, como les digo, si vemos el informe general, o sea, se informa el Gleason mayor, ¿no? Entonces, el informe general va a informar un Gleason por ejemplo, de 4 más 5. Entonces, a mayor resultado, o sea, a mayor desdiferenciación o o a cuanto menos se parezca a lo normal, que a mayor Gleason, digamos, es más agresiva la enfermedad. Así se determina, y eso nos sirve para después para evaluar un pronóstico, para ver un pronóstico en cuanto al manejo de las guías que se usan para manejo de cáncer de próstata. Entonces, ahí está cómo se hace la biopsia ecográfica prostática, la posición del paciente, cómo están ubicados los órganos intrapélvicos, se puede ver cómo se empieza, y bueno, y cómo se introduce el, el aparato para hacer el procedimiento por ultrasonido. Entonces, y bueno, y cómo se mira, se va viendo, y cómo se toma la muestra, ¿no? Se toman las muestras, en total, como les dije, de 6 a 12 muestras son tomadas.
y de esa manera se van tomando, ¿no? En total hasta 6 se llevan al microscopio y se pueden mirar por patología. Entonces, eso es la forma como yo puedo ver claramente. Entonces, el cáncer de próstata, bueno, cómo es el estadiaje va a depender básicamente del tamaño del tumor, va a depender de la presencia de ganglios, de si hay metástasis o no hay metástasis, y también para hacer la predicción, el grado en que se encontró el Gleason, si fue el Gleason de bajo grado o Gleason de mediano grado y de alto grado, ¿no? Entonces acá vemos que cómo va en los años, cómo va cambiando de un cáncer localizado a un cáncer localmente avanzado por el tamaño del tumor hasta la enfermedad metastásica propiamente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para hacer mi estadiaje? Cuando ya he diagnosticado mi cáncer de próstata, es hacer una imagen, sobre todo lo recomendable es tomografía o resonancia, y para ver compromiso óseo, la gamografía ósea, para ver si hay presencia de metástasis ósea, que muchas veces la tomografía no se puede reportar, ¿no? No es concluyente. Entonces, bueno, nuevamente vemos a nivel del T, cómo es el T. El T es 0, no hay tumor. El T1 es subclínico, no es palpable. El T2 es un tumor confinado a la próstata, o sea, se puede palpar dependiendo de cómo está ubicado. Luego el tumor T3, el T3 ya está en la cápsula prostática y bueno, no se ha ido hacia otro lado, pero está en la cápsula prostática y también puede ser palpado. El T4 ya cuando, digamos, ya invadió estructuras adyacentes, llámese el recto, la vejiga, músculos elevadores y la pared pélvica, ¿no? Entonces, como habíamos visto, ya estas son las etapas del cáncer, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, ¿no? Y bueno, y todo esto me es importante para yo hacer mi estadiaje, como les había dicho, vemos la parte del T de los tamaños, los ganglios enfermos, basta que haya un ganglio enfermo para yo considerar en etapa clínica, un estadio clínico 4, la presencia de metástasis también me hace un diagnóstico clínico 4, y para, digamos, para diferenciar el pronóstico y todo, también es importante saber cuánto es el PSA, ¿no? El PSA, los parámetros que se toman es entre 10 y 20, como se puede ver, donde si es, por ejemplo, menor de 10, digamos, tiene un mejor pronóstico en cuanto a que si fuera mayor de 10, ¿no? Más de 20, digamos, el pronóstico es un poco más, como se puede ver a partir del 2B, el pronóstico es un poquito menos favorable. Y el Gleason igualmente, el Gleason también es importante ver porque como les había dicho, Gleason más elevados también me puede hablar de la agresividad mayor que tiene el tumor o el cáncer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico? Bueno, el tratamiento, al igual que todos los cánceres en enfermedad localizada, la primera indicación es quirúrgica, ¿no? Todo cáncer que se pueda operar debe ser operado en etapa temprana. Entonces, la cirugía es la primera indicación. Dentro de ello también la radioterapia, en algunos estadios clínicos, estudio clínico 2, la radioterapia también hay unos estudios que han demostrado igual beneficio que la cirugía, la radioterapia, y la terapia hormonal, como habíamos hablado, que el cáncer de próstata es un cáncer hormonosensible, entonces, por lo tanto, el tratamiento con terapia hormonal es el indicado, ¿no? Y la quimioterapia también es indicada para cáncer de próstata, pero la quimioterapia está más reservada para casos más avanzados, para casos de enfermedad metastásica, donde se quiere un control de enfermedad. Entonces, nuevamente vemos por estadio clínico la prostatectomía y la radioterapia a la cabeza para un control y con intención curativa de la enfermedad. La radioterapia puede incluir una técnica especial que se llama braquiterapia, o también en algunos casos, bueno, los protocolos nos dicen que inclusive después de una cirugía de tratamiento, el paciente puede dársele observación o se le puede dar un tratamiento complementario, ¿no? En estadio clínico 3, la hormonoterapia y la radioterapia es lo más indicado. Y en enfermedad avanzada, sí, pues en enfermedad avanzada en cáncer metastásico lo que nos importa es, si hay una enfermedad muy agresiva, muy diseminada, es controlar la enfermedad y ahí la indicación es dar quimioterapia, pero si la enfermedad, digamos, es un poco más de reciente diagnóstico y es hormonosensible, se puede dar nuevas alternativas de tratamiento. Que cabe indicar, hay nuevas alternativas de tratamiento, llámese aviraterona, enzalutamida, que son nuevas terapias que han aparecido en los últimos años y que
nos dan un pronóstico más favorable para el paciente con cáncer de próstata, ¿no? Las quimioterapias son limitadas, solamente el docetaxel es el que se utiliza para enfermedad avanzada. Hay en otros países ya empleándose una quimioterapia que se llama cabecitaxel, pero aún, digamos, no está a nuestro alcance. Pero, digamos, hay, digamos, medicamentos en estudio que hacen que estas herramientas para poder tratar el cáncer de próstata sean más asequibles en el futuro. Entonces, a manera de ir resumiendo, bueno, tenemos factores no modificables, la edad, la raza, los antecedentes familiares. Ahora, una pregunta bien importante, si muchas veces se pregunta si el cáncer de próstata es una enfermedad infecciosa o no. Bueno, no hay algo, como le dije, de dónde viene el cáncer del inicio, o sea, es todavía una pregunta muy grande. También hay sí relaciones con diferentes enfermedades, como por ejemplo la prostatitis, tiene un riesgo de 1.44. Igual digamos, los gérmenes vaginales, la CTS también, similar riesgo, pero el principal es la presencia del Epstein-Barr virus 8, ¿no? El Epstein-Barr virus sí tiene hasta 4 veces el riesgo de que el paciente presente cáncer de próstata. Entonces, la dieta rica en grasas también puede estar asociada a un riesgo mayor. Y también hay varias preguntas, ¿no? Hay algunos agentes que han mostrado beneficios potenciales, hay otros agentes que no han mostrado beneficios potenciales. El selenio inicialmente se había dicho que había mostrado beneficios potenciales, la vitamina D sí, pero el selenio, bueno, después últimamente se definió que no. Los licopenos, les explico, los licopenos es todo lo que está dentro de los carotenos, son moléculas que están dentro de los carotenos, todo lo que le da el color rojo a las frutas, a las verduras, que viene a ser, por ejemplo, el, el tomate, lo que es la sandía, todo eso, que sí tiene, bueno, un apoyo en cuanto a lo que es como un componente antioxidante. En algunos casos sí se ha reportado beneficio, y los isoflavonoides, que también últimamente se ha estudiado un poco más, que los isoflavonoides son, digamos, son la proteína que se encuentra en la soya. Entonces, se ha demostrado que hay sí estudios que sí han reportado beneficios de la soya específicamente para pacientes con cáncer de próstata. Aunque existe también un poco de contrariedad con estudios con cáncer de mama que aún no se ha demostrado beneficio. Entonces, eso no ayuda para nada porque está contraindicado. Entonces, en cuanto al uso de vitaminas, porque muchas veces se nos dice, ¿por qué doctor no le da vitaminas? De repente la vitamina le ayuda al paciente con cáncer, ¿no? Sí se han hecho estudios, sobre todo viendo la vitamina E. Entonces, la vitamina E se ha demostrado, ya se han hecho estudios grandes en más de miles de pacientes, que no ha tenido beneficio, ¿no? No ha tenido beneficio. Inclusive los estudios que estaban programados para hacerlos en 12 años, demostraron que no se había beneficio, sino antes aumentaba el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, brindar vitamina E para yo tratar una prevención, una profilaxis por cáncer de próstata no está indicada, así como la ingesta de multivitaminas también no está indicada para cáncer de próstata. Los antiinflamatorios no esteroideos habían demostrado una mejoría discreta para cáncer de próstata, sin embargo, por lo que son medicamentos de uso prolongado y porque su riesgo principal en lo que puede generar úlcera gástrica o problemas gastrointestinales han sido desechados, no han sido negativos, porque en ese sentido más riesgo-beneficio, los efectos adversos de uso de antiinflamatorios, sobre todo ibuprofeno, que había demostrado una discreta mejoría para cáncer de próstata, pero evaluando riesgo-beneficio no se ha dado esa pauta de ser considerado para prevención de cáncer de próstata, ¿no? Como dice, por problemas de seguridad. Entonces, las estatinas también han demostrado, eso sí, un beneficio para cáncer de próstata. Por ejemplo, el uso de estatinas, que son lo que es los usos de los hipolipemiantes para el manejo de la obesidad y para el manejo del colesterol y triglicéridos, la torvastatina, la simvastatina, esos medicamentos. Bueno, su uso en personas de menos de 5 años ha demostrado un riesgo de 0.6, o sea, que disminuye el riesgo, y el riesgo de personas que usan más de 5 años, o sea, ha demostrado un riesgo de 0.26, que quiere decir que hasta mejora un poco hasta 4 veces, ¿no? En la prevención en cuanto a que se pueda presentar.
Entonces se han estudiado ya estos y bueno, digamos los niveles de PSA disminuyen, sobre todo es el beneficio al disminuir el nivel de PSA, entonces en el tiempo puede generar que disminuya también el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Bueno, y las hormonas, la finasterida también puede generar estas la hormona masculina también reduce la cantidad de digamos, el finasteride de la hormona masculina del PSA y también es un factor preventivo dentro del cáncer de próstata, ¿no? Bueno, la mortalidad ha disminuido con el screening. Ahora tenemos una mayor cantidad de estadios curables y se ha evidenciado en otros países que el screening ha demostrado beneficio, pero nuevamente se hace recalco, acá en el Perú el cáncer de próstata sigue incrementándose, pero más allá es porque estas estrategias de screening y tamizaje no siguen dando resultados porque, como dicen, no se está haciendo tacto rectal. Entonces, y aparte, se tiene que implementar mucho más esas estrategias de tamizaje de PSA, ¿no? Entonces, finalmente el tamizaje, recordar, es a los 50 años, basados en la historia familiar, y digamos, si los pacientes, se sabe que hay un riesgo a partir de los 40 años, el tamizaje se puede iniciar y se puede empezar a partir de los 40 años. Es más, los seguros oncológicos, a partir de los 40 años, digamos, precisan la realización del tacto rectal y también inclusive a partir de los 45 la toma del PSA, ¿no? Entonces, para concluir todo esto y hacer una adquisición de todo, bueno, los principales factores siguen siendo no modificables, entonces es tan importante conocer todo esto. Al momento, un diagnóstico temprano es la mejor alternativa. Se puede lograr el control definitivo de enfermedad tempranamente. Es necesario mejorar la tasa de detección de cáncer de próstata. Bueno, y al final siempre existe ese tabú, ¿no? ¿Por qué una persona no le puede comentar a otra que te hiciste el tacto rectal? Porque todavía tenemos ese tabú de que si es que comentamos eso, de repente nos van a decir que digamos, eso genera menor virilidad en los hombres, ¿no? Y eso para nada, ¿no? Al final, cada uno tiene que saber, porque como dicen, si quieres a los tuyos, tienes que tener que cuidarte a ti mismo. Entonces, la principal motivo de esto es un poco incidir más en mejorar un poco la actitud para poder hacerte estos exámenes y para tener claro un poco más la importancia de hacerse el tacto rectal, el PSA, y de acudir a un médico tratante cuando hay algún síntoma para mejorar y sobre todo para diagnosticar a etapa temprana el cáncer de próstata. Eso es todo. ¿Dónde está? Ah, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien del grupo? Sí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Principio por ahí pregunta. Buenos días con todos los participantes. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna inquietud? Ahí pueden usar el chat también, lo vamos a poder traducir al doctor para que tenga bien a responder. Alguien, no hay agradecimiento. ¿No? Al menos no hay ningún reporte de alguna inquietud por chat. Estoy también viendo el chat, doctor. No tienen alguna inquietud. Manuel Farías. Sobre todo en esta semana de prevención de cáncer de próstata, enfocar a la importancia de estas herramientas para diagnóstico y sobre todo que podemos manejar nosotros, ¿no? La parte de tratamiento un poco, o sea, va a depender de cada tipo de estadio clínico y digamos, es más amplia, más complementaria y digamos, que en algún otro momento tratar de conocer esto es de importancia vital, sobre todo viéndolas en este contexto. Ninguna pregunta. Quiero agradecer infinitamente al doctor Sánchez. Ya tendremos la oportunidad, doctor Sánchez, de conocerlo y felicitarle por su exposición muy interesante que nos ha dado algunos alcances para poder trabajar en bien de
nuestros pacientes, que ustedes saben que a nivel nacional uno de los primeros muertes es por cáncer. Entonces, cáncer en próstata sobre todo. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos para poder nosotros orientar a nuestros varones a partir de los 40 años para que se hagan el tacto rectal o el PSA, ¿no? Sí, Se está incrementando recién a nivel de Piura lo que es para el PSA. Esperamos ya que el próximo año se incremente más. Por favor, alguien está con baje su volumen, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, es muy importante para nosotros como estrategia, muy importante para la prevención de los varones, ¿no? A partir de los 40 años. Agradezco infinitamente, doctor Sánchez, y espero, como le vuelvo a repetir, conocerle muy pronto y agradecerle su buena participación. Entonces, con usted, listo. muchísimas gracias. Muy amable. Igual, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Al igual a todos los participantes, el día de hoy estuvo el doctor Luis Sánchez Vilela, oncólogo clínico del Hospital Santa Rosa, con el tema de cáncer de próstata. Para el día de mañana continuamos en el mismo horario, 16 de octubre, sobre el manejo de dolor y estilo saludable en prevención de cáncer gástrico, a cargo del grupo de enfermería, las licenciadas Gabriela Martins y Karin Zapata, enfermeras oncólogas del Hospital Santa Rosa. Bien, esperamos su participación al igual que el día de hoy. Con todos ustedes, pase buen día a nombre de la Dirección Regional de Salud Perú.